la clasificación CSS, que es la Causative Classification System, que lo que tiene bueno es que es una versión automatizada, es decir, está online. Tiene buena confiabilidad interobservador en múltiples centros, y esta es la página. Ustedes pueden, digamos, ingresar online y hacer el cálculo o la clasificación vía online e incluso imprimirlo, está bueno. Por ahí se lo dejo como inquietud, si después quieren verlo, es interesante. Obviamente no me voy a poner a leer todo esto, pero bueno, básicamente hace un gráfico de cómo esto permitió abrir ramas de la clasificación inicial y establecer distintas categorías y cuál es más probable, ¿no? Cuál tiene más peso. Este es un cuadrito con los distintos tipos de enfermedad cerebrovascular, tampoco nos vamos a detener con esto. Bueno, con respecto a lo que es el diagnóstico clínico, obviamente importantísimo, una de las partes, la parte más importante en realidad, fundamental el interrogatorio, la anamnesis, prestar atención y siempre consignar cosas que no pueden faltar, por ejemplo, establecer la hora de inicio, o si bien no se puede establecer, cuándo fue visto bien por última vez. Lo que decíamos, el tema de la dominancia lateral del paciente, si es diestro o izquierdo, fundamental. Indagar factores de riesgo, indagar si hay algún posible factor desencadenante o precipitante, que ya vamos a ver, curso evolutivo y síntomas asociados. Sobre cada punto de esto nos vamos a ir deteniendo. Factores de riesgo. Recordar que tenemos factores no modificables y modificables. Sobre los no modificables, desgraciadamente no podemos hacer nada, pero bueno, nos sirven para estar más atentos. Fundamentalmente, el más importante de todos, la edad. Tener en cuenta que por encima de los 55 años, por cada 10 años, el riesgo se duplica. El sexo, a menores edades, es más frecuente en varones. Después de la menopausia, la incidencia se va igualando, y por encima de los 75 años es más frecuente en mujeres. La raza, hay algunas razas que son más afectadas de más riesgo, por ejemplo, los latinos, los afroamericanos. Antecedentes familiares de enfermedad cerebrovascular o cardiovascular. Y después tenemos los modificables, de los cuales la hipertensión es el más importante. Aproximadamente un 80% de los pacientes que sufren ACV son hipertensos. Después tenemos las cardiopatías, de los cuales, como decíamos, el más importante es la fibrilación auricular, tabaquismo, dislipemia, diabetes mellitus, antecedentes de ACV o AIT previos, o bien lesiones isquémicas silentes previas, es decir, lesiones isquémicas que aparentemente, presumiblemente no han dado síntomas, pero cuando uno le pide una neuroimagen las puede ver. Y después tenemos otros muy importantes también, como el consumo de cocaína o anfetaminas. Después tenemos lo que son llamados factores desencadenantes, que obviamente los vamos a ver en algunos casos, no en todos. Por ejemplo, actividad física previa a inicio, bueno, por ahí pensar un ACV hemorrágico o una disección, por ejemplo, lo mismo que un traumatismo. Maniobras de Valsalva, disección, por ejemplo, o embolias. Está descrito casos de pacientes que se han levantado a la madrugada, por ejemplo, a ir al baño y han hecho ACV por mecanismos cardioembólicos. Y después los estados proinflamatorios o inflamatorios sistémicos. Muchas veces, por ejemplo, en pacientes internados que están cursando internación por otros motivos, por ejemplo, una neumonía aguda de la comunidad, internados complican con un ACV. Y eso tiene que ver con que todo ese estado inflamatorio sistémico favorece que se accidente la placa en un paciente que tenía enfermedad arteriosclerótica previa. Con respecto al curso evolutivo, por ahí va a variar de acuerdo al mecanismo. En los ACV isquémicos trombóticos, el curso puede ser fluctuante, escalonado, con mejorías o empeoramientos. En los ACV de origen embólico, es muy común, lo más frecuente, que tengan un inicio súbito, con máximo déficit desde el inicio. Y otra característica es que puede haber más de un sitio afectado. Porque obviamente cuando se libera el émbolo puede liberarse más de uno e ir hacia diferentes territorios. Y la otra característica es cómo por ahí puede haber una arteria que no está enferma previamente, si se lisa el coágulo puede haber recuperación rápida. Y después, en los ACV hemorrágicos intraparenquimatosos, el curso suele ser progresivo.
en el transcurso de minutos, horas, va empeorando. Estos son gráficos que, bueno, valga la redundancia, grafican lo que decíamos, el curso fluctuante de causas velotrombóticas, ya sea de gran vaso o pequeño vaso, el curso súbito, abrupto de una embolia, y, bueno, el curso progresivo de una ACV hemorrágica, que, bueno, acá iría así esto, digamos, van creciendo. Síntomas o signos asociados, más allá, digamos, del cuadro neurológico. Esto es importante para que, bueno, por ahí uno puede ubicarse con diagnósticos diferenciales o una posible causa o mecanismo etiológico. Fiebre es muy importante, bueno, obviamente, por los stroke mimics, de causa infecciosa, abscesos cerebrales, encefalitis, pero también para posibles mecanismos, por ejemplo, una endocarditis infecciosa. Y a su vez, por complicaciones médicas del stroke, y recordemos que, bueno, eso lo van a charlar obviamente más adelante en otras disertaciones, pero la fiebre puede empeorar el curso evolutivo de la lesión isquémica. Hay que tratar de mantener la normotérmica. Cefalea, bueno, fundamentalmente pensando que puede ser una lesión hemorrágica, otra causa, otro diagnóstico diferencial. Vómitos, también recordar que, bueno, el dolor de cabeza no es tan común en el ACV isquémico, puede ocurrir, sobre todo en ACV de fosa posterior, pero no es lo más común, igual que la alteración de la conciencia. Siempre tener en cuenta que puede haber un diagnóstico diferencial u otra cuestión dando vuelta. Crisis convulsivas también, bueno, el tema de los diagnósticos diferenciales, si bien puede haber una crisis convulsiva en el curso de un stroke, y la importancia de un examen general y un examen cardiovascular. Revisar a todo el paciente, hacer un buen examen de la cabeza, de la piel, buscando estigmas de endocarditis, estigmas de traumatismo, ver si se movió la lengua, por ejemplo, pensando que puede haber hecho una crisis, palpar los pulsos, ocultar soplo a nivel cardíaco. Todo eso es muy importante y no hay que dejar de hacerlo. Con respecto a lo que es el examen neurológico, si bien ahora más adelante vamos a hablar de lo que son los principales síndromes, hay algunas cosas que rápidamente nos pueden orientar o ubicar. Por ejemplo, la presencia de una afasia más una hemiparesia, hemihipoestesia, rápidamente nos lleva a circulación anterior con afectación ya sea de la cerebral media o la cerebral anterior. La existencia de un síndrome cruzado, por ejemplo un par craneal homolateral a la lesión y una paresia brachiodural o hipoestesia brachiodural contralateral o ataxia o manifestaciones bilaterales ya rápidamente nos llevan a circulación posterior. Y bueno, pensar que por ahí si es algo aislado, una hemiparesia aislada, por ejemplo puede ser un infarto lacunar por compromiso de arterias penetrantes. Esto es, tampoco no quiero marearlo mucho, pero bueno, básicamente los territorios vasculares cerebrales. Recordar que el sistema nervioso está altamente organizado, sistematizado, por lo cual permite hacer diagnóstico topográfico, o sea, de acuerdo a la clínica del paciente, nosotros nos podemos ubicar con mucha precisión en dónde está la lesión. Recordar lo que es el área motora, el homúnculo y el área sensitiva, los territorios vasculares, la cerebral anterior que está en celeste, que es un corte axial y un corte cononal. En naranja el territorio de la cerebral media, fíjense que territorio extenso, y la cerebral posterior en un color rosa oscuro, rojizo. También los mismos territorios vistos en distintos cortes axiales. Dentro de la circulación anterior tenemos la cerebral anterior, que bueno, básicamente se caracteriza porque hay un compromiso motor y o sensitivo predominantemente de los miembros inferiores. Eso tiene que ver con la orientación del homúnculo, porque hacia la sección interhemisférica tenemos los miembros inferiores. Puede haber afectación del miembro superior, pero en menor medida. Otro dato significativo para esa localización, que puede haber alteración esfinteriana, puede haber liberación de reflejos primitivos, por ejemplo, reflejos de prehensión o de succión, u otros que podemos evaluar.
Lado extremo, mutismo asinético, paciente que no se moviliza y no tiene ningún tipo de comunicación, y un trastorno que se conoce con el nombre de apraxia de la marcha, que es un trastorno en el cual el paciente tiene mucha dificultad para iniciar la marcha, no sabe qué hacer con sus miembros inferiores, y están como las piernas como pegadas al piso. Acá vemos una imagen con el infarto de la cerebral anterior, y bueno, esto que decíamos, que afecta predominantemente en los miembros inferiores porque está afectando el área correspondiente de los músculos. Después tenemos el síndrome de la cerebral media, en el cual tenemos hemiparesia o plejía contralateral, hemihipoestesia contralateral, afasia motora, o sea, de expresión, o bien global, cuando afecta el hemisferio dominante, que en la mayor parte de los pacientes diestros es el izquierdo, hemianopsia homónima contralateral, y cuando afecta el hemisferio no dominante puede dar lo que se llama un síndrome de heminegligencia contralateral, es decir, el paciente está como inatento o no reconoce estímulos sensoriales provenientes de ese lado del cuerpo. Y esto es muy característico, podemos tener lo que se llama desviación oculocefálica hacia el lado de la lesión o hacia el otro lado del déficit neurológico. O sea, mira la lesión. Acá tenemos un ejemplo de un ataque, una cerebral media completa, un infarto bastante extenso. Después tenemos lo que es circulación posterior, el territorio vértebro-basilar, que bueno, es menos frecuente. Podemos tener por afectación cerebral posterior, hemianopsia homónima contralateral, un síndrome talámico por afectación de ramas profundas, alteraciones en la percepción visual, puede tener algún tipo de distorsión visual o alucinaciones, ilusiones. Y un cuadro que siempre, cuando está es muy llamativo, cuando hay afectación del hemisferio dominante, se llama alexia sinagrafia. O sea, el paciente no puede leer, pero puede escribir. Acá tenemos una imagen donde se observa compromiso del territorio de la cerebral posterior. Y después lo que decíamos, lo que es vértebro-basilar, parálisis de pares craneales, puede haber déficit sensitivo y motores cruzados, o sea, del otro lado, puede haber queja de diplopía, mareos, vértigo, náuseas, vómitos, disatia, disfagia, o sea, por compromiso de pares bajos o hipo, y ataxia. Y bueno, en casos más graves, por estar afectada, como decía el doctor Atala, la sustancia reticular ascendente y un coma. Siempre, cuando se trata de un stroke, signos bilaterales sugieren enfermedad de arteria basilar, sobre todo en contexto de todo esto que decíamos previamente. Bueno, con respecto a lo que son diagnósticos diferenciales, es mucho de lo que dijo el doctor Atala, muy parecido. Nombrar algunas otras muy importantes, sobre todo, por ejemplo, la hipoglucemia. Recordar que dentro del manejo inicial, una de las primeras causas a hacer es descartar que ese paciente no esté cursando una hipoglucemia. Otras causas, como por ejemplo la encefalopatía de Wernicke, que lo vemos en pacientes estilistas por déficit de vitamina B1, y suele asociar característicamente un cuadro confusional, oftalmoparesia y ataxia. Puede haber cuadros incompletos también. O intoxicaciones, por ejemplo, medicamentosas, por ejemplo, si intoxicó con fenitoína, puede tener un cuadro atáxico, vertiginoso. Lesiones tumorales, obviamente, causas traumáticas. Recordar la importancia en un paciente que lo encontramos con preconocimiento del examen general, ver si tiene estigma de traumatismo, por ejemplo. Otras causas vasculares, por ejemplo, una encefalopatía hipertensiva, que suele cursar con cifras muy altas de presión, todo un cuadro encefalopático. Puede haber ceguera cortical, trombosis venosas cerebrales, otro dato a tener en cuenta, otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta. Causa infecciosa, como decíamos, encefalitis, abscesos. Causa funcional, recuerda que puede ser un paciente que sea un conversivo, es decir, que el paciente está convencido que está sintiendo algo, pero es algo de origen funcional. O bien simulación también. Causa inflamatoria, desmineralizante, por ejemplo. Como decía el doctor, por ahí si un paciente epiléptico puede hacer un cuadro de paresia coectal, paresia de TOC, migraña con aura y otras. Esto es fundamental en relación a lo que decíamos, que tiempo es cerebro, lo que es la cadena de supervivencia del stroke. Esto va a ser un rápido pantallazo porque después va a haber una charla del sistema de emergencia de la guardia, por el cual van a profundizar obviamente mucho más en esto. Importantísimo que el paciente y o el acompañante reconozcan los signos y síntomas
para pensar en una ACV, por eso lo importante de informar y concientizar a la población con estas campañas que se hacen, y siempre es buen momento para hacerlo, en el consultorio o en otro momento, sobre todo en pacientes que son pacientes de riesgo. Avisar al servicio de emergencias médicas. El sistema de emergencias médicas despacha la ambulancia con prioridad. El servicio de emergencia evalúa inicialmente al paciente, ya sea con alguna escala, puede ser FAST, puede ser Los Ángeles, Cincinnati u otra, lo estabiliza y lo traslada al centro asistencial, previa notificación. El paciente ingresa por guardia, se hace la evaluación inicial, se hace un triage del paciente, rápidamente se pone en marcha lo que es laboratorio, que después se va a hablar sobre eso, neuroimagen, y se activa el código ACV. Se diagnostica el paciente y se determina cuál es la opción de tratamiento más adecuada para ese paciente y se discute con el familiar y o el paciente. Se lo trata y pasa a internación. Si es posible, y si hay una unidad de ACV, terapia intensiva o se lo deriva. Esto es lo que decíamos de la cadena de supervivencia, con los tiempos estimativos que uno esperaría lograr. Hoy en día hay ciertas medidas, obviamente en lugares del primer mundo, con centros y sistemas con alta disponibilidad de recursos, que buscan bajar todavía aún más esto y que sea más directo incluso. De la puerta al facultativo, menos de 10 minutos, de la puerta a activar el stroke team, menos de 15, de la puerta al ataque, menos de 25, se interpreta en menos de 45 y se empieza la droga en menos de 60 minutos. En esto no me voy a detener mucho porque va a hablar de esto la guardia, pero bueno, recordar la importancia del ABC. Primero hay que estabilizar al paciente, ver si tiene vía aérea permeable, cómo está la circulación, cómo está la respiración, tomar los signos vitales, muy importante, que ese paciente por lo menos las 24 horas tiene que tener monitoreo continuo, por ejemplo, para detectar una FA paroxística, por ejemplo. Si es necesario, solamente oxígeno suplementario, no a todos los pacientes se les pone oxígeno, sobre todo con temperatura menos del 24%, la vía venosa, nada por boca hasta que se evalúe formalmente la dilución y se vea de qué se trata. Glucotest para ver si hay hipoglucemia y corregirla. La anamnesis, el examen físico, no solamente neurológico, un examen en general. La importancia del NIH, que bueno, también les dejo una página porque pueden hacer un training online que da distintos tipos de certificación, que incluso te permiten bajar el certificado. Está bueno, ¿no? Porque nunca está mal y siempre viene bien entrenar estas cosas. Lo que es la neuroimagen, obviamente lo que suele hacer lo más disponible, TAC de cerebro sin contraste. Laboratorio, fundamentalmente hemograma, función renal, ionograma, coagulograma, glucemia y enzimas cardíacas, con distinto nivel de evidencia, y un electrocardiograma. Este es el NIH, que no me voy a detener con esto, porque después tenemos la charla de manejo inicial. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Recordemos que después va a haber otras disertaciones sobre el mismo tema con otras, digamos, cuestiones. Pregunto, si no hay nada que me diga trauma, y a la evaluación de las pupilas no hay reflejo consensual, yo puedo sospechar de que esté haciendo una isquemia. O sea, ¿está relacionado a eso o no? O sea, usted me dice que sería un paciente que está en coma. Sí, yo lo encuentro y... tiene alteración de los reflejos pupilares. Exacto. Y que hay evidencia, no he entendido la parte del trauma. ¿Hay evidencia de trauma o no hay evidencia de trauma? No, sin trauma. Yo encuentro una persona que Sí. puedo suponer que hizo una hipoglucemia porque está sudoroso, en fin. Y si yo hago examen pupilar, no tengo reflejo consensual, que puedo sospechar de que esté haciendo una isquemia ahí. Sería una isquemia masiva, pero sí, puede ser una isquemia también. Una isquemia de tronco, que ya tenga un cierto tiempo de evolución, puede ser. Obviamente hay que hacer todo el diagnóstico diferencial. Claro, sí. Obvio. ¿Alguna duda más? ¿Quieren preguntar algo? Pasamos a la siguiente charla, que va a ser sobre...